¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a esta revisión semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando desde ya información legislativa de la semana que comenzamos a revisar de inmediato porque finalmente, luego de una amplia discusión y también de varias sesiones, la Sala del Senado terminó de revisar las observaciones al proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y a la Adolescencia. ¿Qué pasó? Lo vemos en la nota. Tal como venía siendo la tónica de las últimas semanas, un intenso y extenso debate en la sala del Senado marcó el término de las votaciones para el veto presidencial con observaciones para el proyecto de servicio especializado de protección a la niñez y la adolescencia, la situación de las inadmisibilidades y el llamado amarre de este proyecto a la entrada en vigencia de la Ley del Sistema de Garantías de la Niñez marcaron los puntos más álgidos de la discusión en el cierre del trámite. En ese punto se flexibilizó la postura de la oposición al compromiso de darle prisa al paso del texto de garantías. La indicación que se presentó dice, mire, no se termina con el Sename mientras no se tramite otra ley. Y yo creo, y la verdad es que en ese minuto no lo dijimos, pero quizá uno debiera haber dicho que en realidad esa indicación era inadmisible. Lo discutimos desde otra perspectiva, que era como raro amarrar una cosa a la otra. Porque aquí no termina esta discusión y nada nos asegura, lamentablemente, que vayamos a sacar rápidamente la ley de garantía, que es el marco jurídico de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esa ley, perdónenme, pero esa ley es fundamental para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan garantía en sus derechos. De verdad demos este paso y que si es que la ley de garantías está atrasada, la aceleremos, depende de nosotros. Está en nuestras manos. Incluso cuántas veces el Senado ni siquiera ha hecho caso a la urgencia. Entonces no me vengan a decir, no, es que hay que poner la urgencia. La urgencia la ponemos nosotros también. Nosotros sabemos perfectamente lo que puede hacer un presidente de la comisión. En ese mismo acuerdo, el presidente se comprometió a poner suma urgencia a la tramitación de la ley de garantías, la que mantuvo por apenas un mes y no volvió a establecer. El presidente Piñera no cumplió su compromiso con poner a los niños primero y sacar adelante la ley de garantía. El presidente Piñera no cumplió su compromiso. Fuera de aquel compromiso sobre el proyecto de garantías, solo una de las observaciones declaradas inadmisibles, la 22C, sobre la acreditación de colaboradores exclusivamente a quienes no registraban personal o administrativos con antecedentes por maltrato, terminó imponiéndose. Y son personas que tienen bajo su cuidado a los niños. Entonces no es cualquier situación, es esta situación. ¿Cómo logramos que exista una cautelar dictada cuando hay una acusación sobre una de estas personas? Ese es el punto, Presidenta. A nosotros nos parece que esto quedó tan amplio, que va en contra de todo lo razonable. Si hubiese sido distinto, si es que hubiese sido una investigación respecto a alguna situación con los niños, niñas y adolescentes, o si es que se hubiese dicho, bueno, por último, formalización, pero no, es cualquier tipo de investigación y es una investigación que puede haberse iniciado, no se dice dónde, no se dice quién está investigando. Esto no es puramente hipotético, hay redes de pedofilia, hay posibles abusos, hay casos por todos lados, perdóname, a nivel nacional e internacional. Entonces lo que aquí se dice concretamente es que hay que cuidar a los niños, que el interés superior de los niños implica que no tengan ningún riesgo. De esta forma, el proyecto de servicio de protección especializada que acogerá a los menores vulnerables del actual Sename, separándolo de los infractores de ley, queda en condiciones de ser ley, aunque ya se anticipa una estación previa en el Tribunal Constitucional. Todo esto, tal como en junio pasado en su despacho original, con la esperanza de mejorar significativamente el rol del Estado en la protección de la infancia y la adolescencia. Y la Sala del Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ingreso mínimo mensual. Se acordó además que en abril de 2021 se va a hacer una nueva evaluación para ver si existe un nuevo reajuste. Los detalles los vemos en la nota. La tramitación se centró en las posibilidades y en el escenario económico del país en medio de una pandemia. La discusión llegó incluso a una comisión mixta, donde finalmente se logró el acuerdo. El informe fue conocido por la Sala del Senado, la que por 25 votos a favor y 11 abstenciones respaldó la propuesta del nuevo reajuste al salario mínimo mensual, un incremento de 6.000 pesos. Donde se establece un aumento del salario mínimo a 326.500 pesos
Y junto con eso se establece, bueno, también un aumento importante a los subsidios tanto familiares, como sabemos. Este es un aumento que es financiado por los empleadores, por el sector privado, pero es una referencia que se entrega para el resto de la actividad económica. El nuevo salario mínimo de 326.500 pesos comenzará a regir retroactivo desde el 1 de septiembre de este año, pero solo por 6 meses. En la tramitación se acordó evaluarlo en abril de 2021. En esa fecha, el presidente de la República deberá enviar una nueva propuesta al Congreso Nacional, considerando el escenario económico del país. Nos pusimos de acuerdo con el gobierno, el Parlamento, en cuanto a reajustar en 6.000 pesos el salario mínimo hasta el mes de abril. O sea, va a ser en el sentido de que ahí se vuelve a legislar sobre la materia a la esperanza de que en ese momento haya mejores condiciones económicas, haya más empleo y por tanto se pueda incrementar de mejor forma. Tras el respaldo en el Senado, el proyecto finalizó su tramitación en el Congreso Nacional, quedando en condiciones de convertirse en ley de la República. Y finalmente el Ejecutivo decidió retirar del Congreso Nacional el veto al proyecto de tutela laboral. De esta forma, la iniciativa queda en condiciones de convertirse en ley de la República. Para no dejar duda alguna de que el procedimiento de tutela laboral también rige para los funcionarios públicos, es que el Congreso Nacional despachó a ley un proyecto que resguarda a los trabajadores ante actos discriminatorios y la vulneración de los derechos fundamentales. La iniciativa ya había terminado su tramitación el 18 de agosto pasado, pero un mes después, el gobierno ingresó un veto, el que fue retirado esta semana. Se va a tener que, esperamos que así sea, promulgar la ley esta semana para que se interpreta adecuadamente el derecho a la garantía de sus derechos fundamentales a través de un procedimiento expedito, de forma tal que cuando hayan cambios de gobierno o situaciones de ese tipo, no vivamos lo que vivimos algunos años atrás cuando asumió este gobierno, que despidieron a miles de trabajadores solo porque pensaban distinto. Una de las principales novedades del proyecto es que permite al funcionario público reintegrarse a su cargo en caso de ser despedido y cuando el tribunal haya acreditado una vulneración grave de sus derechos. En caso de optar por dicha alternativa, deberá dejar de lado la indemnización, que en los casos de tutela laboral consiste en el valor de entre 6 y 11 remuneraciones. Otro de los cambios es que la tutela laboral se extiende a un mayor número de funcionarios públicos, incluyendo a quienes se desempeñan en el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, el CERVEL y también a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sobre este punto es que el Ejecutivo puso observaciones a través de un veto que, como ya está dicho, fue retirado y permitirá que el proyecto se convierta en ley a más de 2 meses de concluida su tramitación. Se llegó a la conclusión de que no era estrictamente necesario un veto en este proyecto de ley de tutela laboral, sino que podía hacerse vía decreto, vía reglamentaria, respecto a las Fuerzas Armadas y solucionar los problemas que veíamos posibles de que ocurrieran con esta ley. Iniciativa que en su último paso por la sala del Senado no recibió votos en contra y había sido aprobada por 29 votos a favor y 8 abstenciones. Y un alto interés tuvieron las actividades que se realizaron en el marco del mes de la ciberseguridad. Sus organizadores contabilizan que cerca de 10.000 personas participaron y fueron parte de todos los seminarios que se realizaron durante este mes. Nuestros modos de vida cambiaron abruptamente con la pandemia de coronavirus. Hoy demandamos mucho más tecnología que antes para poder comunicarnos, para trabajar, estudiar o para nuestra vida cotidiana, y esto hace que cada vez nos afecte más lo que ocurre en el espacio virtual. Ante esto, la conciencia digital y la ciberseguridad se tomaron la agenda pública. Hablar de protección de la infraestructura crítica, la revolución del 5G y la integración social en el espacio virtual acaparan el interés de los ciudadanos, y así lo demostraron las actividades del mes de la ciberseguridad, que reunió a unos 10.000 participantes a través de las plataformas telemáticas. Chile es el primer país latinoamericano en tener actividades de este tipo. Es el tercer año consecutivo y ya ha marcado una tendencia. Esperamos el próximo año, 2021, incorporar muchísimas más personas,
porque tenemos que ser capaces de llegar a todos. Si nos vamos a transformar digitalmente, tenemos que hacerlo con ciberseguridad. En 5 años, el Estado de Chile cambiará a ser un Estado, una república digital, que provea servicios digitales de calidad a los ciudadanos. Pero para lograr esto, el ecosistema de ciberseguridad tiene que ser fortalecido. Las actividades se introdujeron en 2018 con la ley que creó el mes de la ciberseguridad y de manera inédita este año se inauguró con una sesión especial en el Senado que tuvo como principal invitado al reconocido hacker español José Chema Alonso. El tercer seminario internacional convocó la participación más multitudinaria que se conozca, con más de 6.000 espectadores en las 2 jornadas. Actividades que buscan moldear los lineamientos para transformar a Chile en una república digital. Y volvemos a la sala del Senado porque de forma unánime se respaldó la iniciativa que declara el 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio. Los detalles los vemos en la nota. Visibilizar este tipo de violencia hacia las mujeres es el objetivo central de la moción parlamentaria, que declara el 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio, una demanda sentida en memoria de Javiera Neira Oportus, niña de 6 años, que fue asesinada por su padre biológico en contexto de violencia intrafamiliar. Luego del respaldo unánime en la sala del Senado, la iniciativa concluyó su tramitación en el Congreso Nacional. Por lo que esta iniciativa de ley permitirá llamar la atención sobre la gravedad del delito de femicidio y fomentará la implementación de políticas públicas destinadas a promover un trato igualitario, educar en la erradicación de la violencia contra la mujer y visibilizar a las víctimas. Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al 26 de octubre de este año se registran 31 femicidios consumados y 111 frustrados. La iniciativa busca que se hable de este tipo de violencia en los diversos ámbitos, organizaciones sociales, establecimientos educacionales, medios de comunicación y que se recuerden a aquellas mujeres y niñas que han sido asesinadas, pero además que se avance en mecanismos de prevención, reparación y erradicación de todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Es importante seguir avanzando en la legislación que protege a todas las mujeres de la violencia, tal y como lo hace el proyecto de ley de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como así también un proyecto de ley del cual soy autora, presidenta, relacionado con sancionar el delito de lesiones en el pololeo, o el proyecto que modifica cuerpos legales para proteger a las víctimas de delitos sexuales y la revictimización, entre otros. Que desgraciadamente como sociedad aún no hemos dejado los comportamientos todavía patriarcales o machistas, si se quiere, donde se practica no solo discriminación, sino violencia contra la mujer, y como se ha explicado, la más extrema evidentemente es el femicidio. Iniciativa que permitirá dar una connotación especial a cada 19 de diciembre en Chile y que busca combatir una de las violencias más extremas hacia las mujeres. Y durante esta semana la Comisión de Constitución se abocó en todas sus sesiones a avanzar en el proyecto que busca escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Cuáles son las novedades? Las vemos en la nota. Se extendió hasta más allá de la medianoche y es que los tiempos corren tras el triunfo del apruebo y la Convención Constitucional. 5 horas, 30 minutos, maratónico. Lamentablemente no hay acuerdo en los 2 temas relevantes, más allá de las mayorías relativas, pero queda tiempo, no mucho. La Comisión de Constitución del Senado logró despachar el proyecto que establece escaños reservados a pueblos originarios en la Constituyente, pero tal como señala el ministro de la SECPRES, la fórmula no es la que mejor convence al oficialismo. La instancia incluso desestimó la propuesta de ese sector, que se alzaba como opción para conciliar los 2/3 en sala. Sin embargo, en ella se proponían 15 escaños y la creación de un padrón especial indígena. Consideramos que ese era un número perfectamente apropiado. También reiteramos la importancia de generar un registro, un padrón. Nos parecería y nos parece catastrófico que personas que no tienen la calidad indígena en nuestro país puedan inmiscuirse y votar.
es un reconocimiento distinto, no tiene que ver, y en esto lo reitero, con cantidad de electores, sino con reconocer a los pueblos originarios que por lo demás han sido postergados en innumerables ocasiones por el Estado chileno. Finalmente la instancia se inclinó por la fórmula de 23 escaños, 14 de ellos para representantes del pueblo mapuche, y además del resto de pueblos indígenas reconocidos, se consideró a las etnias Rapa Nui y afrodescendientes con un cupo adicional para cada uno. La alternativa, eso sí, considera escaños supernumerarios, lo que quiere decir que los que sean escogidos por los propios originarios acompañarán a los otros 155 convencionales que resulten de la elección popular. Ahora estamos viendo otra realidad, la realidad de los pueblos indígenas, y por lo tanto son sujetos colectivos distintos al de la sociedad chilena y por lo tanto deben, a nuestro juicio, ser supernumerarios. Ahí no se lograría esa representación adecuada, que 10 pueblos, ¿no es cierto?, representen, vuelvo a decir, aunque en cuanto a población sean minoritarios, no así el número de pueblos, tengan, ¿no es cierto?, un 39% versus un 61% un solo pueblo. Para los efectos de la elección, la indicación aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra establece que los ciudadanos podrán decidir votar por convencionales de pueblos originarios de acuerdo a su autoidentificación. Para ello se confeccionarían cédulas electorales indígenas por cada pueblo y los candidatos competirán en un solo distrito nacional. También se busca garantizar paridad de género entre sus representantes. Yo creo que estamos en un momento histórico. El país reconoce a sus pueblos originarios. Hay 10 pueblos reconocidos por el propio Estado de Chile, reconocidos constitucionalmente. Hemos reconocido también a los pueblos afrodescendientes, y ya nunca más que este país no se quiera reconocer como un país multiétnico. Es necesario llegar a un amplio consenso y probablemente tampoco basta con buscar 2 votos al otro lado, sino que tratar de que esto sea un acuerdo masivo. Otro aspecto clave en la reforma constitucional que propone el Senado es la exigencia de una cuota de candidatos en situación de discapacidad en cada una de las listas que se conformen, lo cual se fijó en un 5%, punto en el que habría mayor consenso. En cambio, el asunto de los escaños reservados para pueblos originarios requerirá de más diálogo entre las fuerzas políticas para lograr el quórum en sala de los 2/3. Y nos trasladamos al trabajo de comisiones, pero de presupuesto, porque durante esta semana las partidas del interior, incluyendo a Carabineros y de Educación, fueron una de las más analizadas en la 4ª Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Los detalles los vemos en la nota. En la cuenta regresiva para la entrega de sus informes, la 4ª Subcomisión Mixta de Presupuestos que preside el senador Carlos Montes comenzó a cerrar sus votaciones en áreas complejas como las partidas de Educación e Interior, con participación de los senadores Jorge Pizarro y Ana von Baer, además del aporte de la senadora Yana Proboste y Alejandro Navarro sobre Mineduc. Hasta el cierre de esta edición, Educación, Parvularia y Junaep seguían pendientes y se aprobó el Consejo Nacional, la Agencia de Calidad, las Superintendencias de Educación y de Educación Superior, el Programa de Subvenciones a Establecimientos Educacionales, Subsecretaría de la Niñez y el Programa Administración de Pagos. Diferente suerte corrió Educación Superior, capítulo rechazado, al igual que programas como Mejoramiento de la Educación, Desarrollo Profesional Docente y Directivo y Recursos Educativos. Se ha dicho que entre 2014 y 2020 ha habido un incremento de estos recursos. Por supuesto que es cierto, pero lo que habría que agregar de inmediato es que esa curva tiene 2 fases, una ascendente y una descendente, porque en realidad lo que hubo fue un aumento de 47% entre 2014 y 2017 y un descenso de 11% entre 2019 y 2021. Cuando simplemente lo que se hace es solicitar un incremento y un incremento, y también debemos hacer frente a otros incrementos que vienen dados por ley, como es los incrementos vinculados con gratuidad. La pregunta es, bueno, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién vamos a afectar? ¿Disminuiremos acaso los presupuestos o los recursos transferidos a la educación parvularia, a la educación escolar? A mí me parece, presidente, que más allá de rechazar, nosotros aquí deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo con lo que está viviendo el país, con los desafíos que vienen, con el tema de la reactivación, que habrá que hacerlo en el nivel político más alto y con Hacienda. Habrá que hablarlo con el presidente de la República, no me imagino que es más.
Pasando a Interior, dentro de los pendientes se aprobó Gobierno. Hubo múltiples observaciones a Subdere y si bien en seguridad se respaldó lo relativo a fronteras y migración, preocupan aspectos como la ciberseguridad. Conectividad, Fondo Social y Bomberos también pasaron el filtro por ahora, pero llegando a Carabineros se rechazaron los gastos variables, aunque se agradeció la colaboración prestada por la institución. Pero aquí hay un tema también de ver cuestiones de fondo, o sea, la necesidad de que Carabineros sea un servicio a la ciudadanía y que en ese marco la contención del delito, pero que lo que define Carabineros no puede ser solo la contención del delito. Esta reorientación de esta reforma tiene que hacerse con Carabineros, no contra Carabineros. Y con Carabineros necesitamos la reforma, si estamos muy claros lo que se vive acá. Carabineros es una institución permanente del Estado y por lo tanto es importante que enviemos las señales correctas de apoyo, presidente. Yo no sé cómo se va a entender que se rechace el presupuesto de Carabineros y espero que esto lo podamos discutir profundamente en la comisión mixta para poder aprobar el presupuesto de Carabineros y así avanzar en la reforma, avanzar en todas las modificaciones que hay que hacer y en lo que estamos haciendo. Subsecretaría del Delito debiera resolverse en las últimas horas de este viernes o comenzando el lunes, mismo día con plazo final para la entrega de los reportes, por lo que la Secretaría de esta instancia ha debido extremar sus esfuerzos para así cumplir con los cronogramas legales de un presupuesto 2021 que se definirá durante este mes de noviembre. Y pongan mucha atención ahora porque más de 800 indicaciones recibió la Comisión de Medio Ambiente en el marco de la tramitación del proyecto de ley Marco de Cambio Climático, las que van a comenzar a ser analizadas a partir de la próxima semana. Una serie de nuevas definiciones y principios a los que nuestro país deberá adecuarse es lo que plantea la Ley Marco de Cambio Climático, que está aprobada en general por el Senado y ahora inicia su discusión en particular. Para esta etapa, la Comisión de Medio Ambiente debió ordenar en 5 tomos los 9 capítulos que contempla este proyecto y se recibió un total de 847 indicaciones, las que comenzarán a tratarse desde el próximo martes. Nos encontramos viviendo una crisis climática. Como país estamos impulsando con fuerza justamente poder contar con una institucionalidad, con las atribuciones necesarias tanto a nivel nacional como a nivel territorial y en ese sentido destacar la urgencia de este proyecto de ley. El proyecto contempla un capítulo referido a los instrumentos de gestión y otros 2 referentes a las normas de emisión de gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones y la institucionalidad que se contempla en la ley. Otro de los puntos de mayor interés se refiere a la información sobre cambio climático, la participación ciudadana, los lineamientos financieros y las sanciones para quienes no respeten esta normativa. Pero en las sesiones que vengan, ir votando ordenadamente, en lo posible por artículos, como la ley es bastante ordenada en sus definiciones, objetivos y procedimientos, que establezcamos esa fórmula y ahí nos va a ayudar seguramente Magdalena y María Fernanda, que han hecho un trabajo buenísimo de ordenar este seguimiento. Ardua tarea para la Comisión de Medio Ambiente de cara a sacar un proyecto que ha recibido 800 indicaciones, aunque algunas de ellas podrían ser declaradas inadmisibles en el camino o bien hacer referencia a un mismo tema, como por ejemplo el principio de equidad intergeneracional y la participación del Ministerio de Hacienda en algunos instrumentos de cambio climático, 2 de los puntos más criticados en la discusión en general del proyecto. Poner fin al hostigamiento telefónico y a otros abusos son parte de los objetivos de una moción parlamentaria que actualmente analiza la Comisión de Economía. Más detalles los vemos en la nota. Más de 8.000 personas reclamaron ante el CERNAC por cobros extrajudiciales, y esto solo en el primer semestre del presente año. Gestiones algunas realizadas por terceras empresas y en las que se constatan hechos de hostigamiento e infracción a la privacidad familiar y laboral del consumidor. Situación que puede verse incrementada por el aumento en los niveles de deuda en los hogares a propósito de la pandemia. Y allí lo que ustedes pueden ver es que en este caso en particular detectamos que se realizaban al deudor mediano cerca de 20 gestiones de cobranza en los primeros 16 días de mora. El grueso de ellos se concentran en llamados y emails. Esas son las fórmulas de cobranza más comunes y más abundantes. Según el propio CERNAC, los motivos más reclamados por las personas tienen relación con que no se reconoce la deuda cobrada o cuando se cobra la deuda de un tercero, incluso
Parte de estos señalan que se afecta la privacidad familiar y laboral, hechos que se concentran en el retail financiero con casi la mitad de las quejas reportadas, seguido por el cobro de servicios básicos y transporte. También es interesante tener en consideración, presidente, lo que han dicho los tribunales de justicia, los procesos que ha iniciado el CERNAC. Nosotros dictamos una circular interpretativa. Si es poner en conocimiento, poner en noticia, dice el fallo, a la deudora de su morosidad, se logra con una de dichas comunicaciones. Pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Una práctica que busca erradicar la moción que hoy cursa su segundo trámite constitucional y que reduce los llamados de cobranza a solo uno al día por cliente. A su vez, la idea original propone que durante el estado de catástrofe y los 60 días posteriores a su término, las llamadas o visitas de cobranza extrajudicial podrán realizarse solo 2 veces al mes. Ojalá que a partir de este proyecto podamos hacer algunas pequeñas enmiendas, mejoras, para que, aun cuando no sea lo que esperaba el senador Arboe, que lo planteó con bastante detalle, algo mucho más profundo que efectivamente hay que hacer, al menos podamos cooperar con algo, con la tranquilidad espiritual de los consumidores, porque la verdad es que creo que solo en Chile se da un abuso tan grande como el que se está haciendo con los llamados telefónicos. Iniciativa que cobra sentido de urgencia por la situación crítica que persiste en la economía de los hogares y que será estudiada en el Senado. En paralelo, el CERNAC dispuso la herramienta de la calculadora de gastos de cobranza extrajudicial que permite conocer los montos máximos que pueden cobrarse por concepto de gastos e intereses moratorios. Y el trabajo de las subcomisiones ha sido intenso durante esta semana en el marco de la tramitación del presupuesto para el próximo año. Más detalles y profundidad lo vemos en el siguiente bloque de comisiones. Los informes de las 5 subcomisiones mixtas de presupuestos deben estar en poder de la Comisión Especial Mayor el lunes 2 de noviembre, por lo que instancias como la 5ª subcomisión de los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro aprobaron el tranco para zanjar pendientes en partidas como transportes y telecomunicaciones. Glosas, donde el capítulo 6 correspondiente al subsidio espejo permanente para regiones fue postergado debido a la molestia por los compromisos incumplidos en el uso de los fondos en regiones en materias diferentes a transportes y telecomunicaciones. Si no superamos FAR, no va a haber presupuesto en esta materia. Este año ya no, eso lo hemos dicho en todos los tonos. Si no se arregla el tema del FAR, aquí vamos a tener un problema mayor en las regiones y ya están cansados de que le roben la plata. No llega la plata a las regiones. Comparto la preocupación, la hemos tenido siempre. Este no es un tema de gobierno o de oposición, es un tema de quienes representamos a regiones, pero en ese sentido creo que pudiéramos dividir algunos temas con el fin de no estar metiendo todo el presupuesto de transporte, fundamentalmente el transporte en esto. Gracias, presidente. La Subtel, en tanto, quedó con tarea de enviar información y definiciones por conectividad en la llamada última milla y reducción de la brecha digital. La misma 5ª subcomisión, pero en lo referido a minería, aprobó 4-0 la partida 17 con compromisos de información sobre ENAMI y otros estudios para ayudar y fomentar proyectos de emprendedores. Luego, en jornada de miércoles, visó energía, pero pidió mayor apoyo a la SEC, dejó pendiente energía nuclear y rechazó lo referido a pagos pendientes en la repartición como señal de molestia. Otros grandes debates fueron agricultura y obras públicas. En la primera, previas aclaraciones, se votó INDAP además de vigilancia y control en el SAC. Sobre áreas protegidas y control de incendios, al cierre de esta edición seguían pendientes. En obras públicas, aguas, concesiones, vialidad y APR se aprobaron sin problemas al margen de diferentes observaciones. Valorar de sobremanera, presidente, el trabajo que se está haciendo con las asociaciones de canalistas. En nuestra región el cambio climático ha significado también un fuerte incremento de la superficie vinculada al tema agrícola y por lo tanto a la necesidad de mejorar y perfeccionar algunos temas en materia de lo que es el desarrollo de precisamente el aprovechamiento eficiente de las aguas. Sería bueno tener también como en el listado de concesiones, igual cuánto pone el Estado y cuánto realmente son los privados. Muchas veces la calidad de la ruta, por ejemplo, la ruta 68, la bajada a Santos Osa, se sabe que hay accidentes continuamente, se sabe que se requiere urgentemente mejorar. Entonces a veces hay una distorsión porque no hay cierta equidad territorial.
Si bien la segunda subcomisión, compuesta por los senadores Carlos Bianchi, Adriana Muñoz y Rodrigo Galilea, agendó reunirse el pasado miércoles, esta sesión finalmente quedó sin efecto al cierre de esta edición. En jornada de viernes, pese a todos sus avances, la quinta subcomisión esperaba zanjar sus últimos pendientes, mientras la segunda mixta no necesitaría de una nueva cita. En tanto, la cuarta instancia especial esperaba terminar su trabajo pendiente sobre la hora, usando incluso la mañana del lunes, en caso que fuera necesario. Más información, como siempre, en senado.cl y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Suscríbase, reviva todas las sesiones de la Sala del Senado, el trabajo de las comisiones, los proyectos más destacados de esta semana y también la programación del canal del Senado. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. De esta forma, entonces, ponemos término a la presente entrega noticiosa. Muchas gracias por haberse informado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.